Buenos días, amada iglesia. Buenos días. Vamos a esta mañana llevando el sermón de la serie expositiva del libro de Juan. Le invito en esta mañana que oremos, mis hermanos, para poner este espacio en las manos del Señor. Padre que habitas en gloria, te damos gracias por este momento maravilloso en el que se va a exponer tu preciosa palabra. Te ruego que me ayudes, que me asistas en esta mañana, me guardes del error, que mis hermanos en esta mañana, Señor, puedan ellos estar con sus corazones dispuestos para recibir el mensaje de tu palabra y ser edificados por medio de ella. Te lo pedimos en el nombre precioso de nuestro Señor Jesucristo y te damos las gracias. Amén. Bueno, mis hermanos, el sermón en esta mañana vamos a estar estudiando el capítulo 6 en los versos 28 al 35. Le pido el favor, cuando tenga el texto, se coloque en pie por un momento para leer la preciosa palabra de Dios. Juan capítulo 6, versículos 28 al 35. 6. Del 28 al 6. Bueno, leo para ustedes la preciosa palabra del Señor en esta mañana. Entonces le dijeron: ¿qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? Respondió Jesús y les dijo: esta es la obra de Dios, que creáis en el que Él ha enviado. Y le dijeron entonces: ¿qué señal pues haces tú para que veamos y te creamos? ¿Qué obra haces? Nuestros padres comieron el maná en el desierto, como está escrito: pan del cielo les dio a comer. Y Jesús les dijo: de cierto, os digo, no os dio Moisés el pan del cielo, mas mi Padre os da el verdadero pan del cielo, porque el pan de Dios es aquel que descendió del cielo y da vida al mundo. Le dijeron: Señor, danos siempre este pan. Jesús les dijo: yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Puede tomar asiento, mi amado hermano. Gloria a Dios. Bueno, mis hermanos, este pasaje que acabamos de leer se desarrolla después de la multiplicación de los panes. Nosotros ya estuvimos viendo en los sermones anteriores que la multitud buscaba a Jesús, pero no por quien Él es realmente, sino por lo que podían recibir materialmente de Él. Y en medio de su confusión espiritual surge una de las declaraciones más gloriosas de Cristo. ¿Cuál es esa declaración que encontramos en el texto? Yo soy el pan de vida. Estos versículos que acabamos de leer, en ellos Jesús corrige la falsa confianza que había en las obras humanas y expone la ceguera espiritual de quienes exigen señales. Aquí Jesús, en Él, revela la suficiencia absoluta de su persona para la salvación. Y es por eso, mis hermanos, que en este domingo 14 estaré exponiendo este sermón bajo los siguientes 3 encabezados.
Número 1, la obra de Dios, creer en el enviado. Lo vamos a estar estudiando en el versículo 28 y 29. Número 2, el pan verdadero no es el maná antiguo, sino el que descendió del cielo. Los versos 30 y 33. Y el tercer encabezado, Jesús el pan de vida que sacia para siempre, en los versículos 34 y 35. Bueno, vamos a abordar nuestro primer encabezado, la obra de Dios, creer en el enviado, los versículos 28 y 29. Mis hermanos, la salvación no comienza en la voluntad humana. Quiero que quede claro en esta mañana esto que les acabo de decir. Aquí vemos cómo la gente le pregunta a Jesús, ¿qué debemos hacer para realizar las obras de Dios? Esto nos muestra claramente un interés en buscar un trabajo o un sinnúmero de tareas para obtener la vida eterna. Algo que ellos pudieran hacer por sí mismos, sus propias obras. Pero mis hermanos, quiero decirles en esta mañana que la salvación no es algo que usted y yo pudiésemos alcanzar por medio de alguna obra, ya que la Biblia nos enseña que la salvación no es por obras para que nadie se gloríe. Estas personas no habían entendido todavía que el Señor no se refería a cosas naturales en este pasaje que acabamos de leer, sino a cosas espirituales. Ya que la salvación es por gracia, por medio de la fe en Cristo, como dice Efesios capítulo 2, versículos 8 y 9, los cuales voy a leer. Dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras. Está claro, ¿verdad? Para que nadie se gloríe. Así que las obras humanas no garantizan realmente estemos realizando las obras de Dios. No lo garantizan. Por eso el Señor le responde en el verso 29. ¿Cuál fue esa respuesta de Jesús? Jesús les dice, esta es la obra de Dios, que crean en aquel que Él ha enviado. Juan 6:29. La obra principal es la fe en Él. ¿En quién? En Cristo. No en una serie de acciones humanas. Si usted está pensando en poner su fe en cosas o en acciones humanas, está poniendo su fe en el lugar que no es correcto, mis hermanos. Por eso Jesús aclara que Él mismo no vino a hacer su voluntad, sino la del Padre. Y esto lo encontramos en Juan 6:38. Dice, porque he descendido del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Así que, mis hermanos, Dios, Él es el que da inicio a la salvación. ¿Y cómo lo hizo? Enviando a Jesús, no el hombre inventando su propio camino. El hombre no tiene nada que ver con esto. Si la salvación dependiera del hombre, entonces, mis hermanos, Dios no sería Dios y tendría que aceptar la disposición de los hombres con relación a la salvación. Lo que ellos quisieran hacer estaría bien, y eso no es así, ¿verdad? También aceptar al hombre con sus pecados. Esto sería algo repugnante para Dios, porque su naturaleza es santa, mis hermanos. Cualquiera que tenga este pensamiento en cuanto a la salvación, que es por obras, atenta contra Dios de las siguientes maneras. Primero, niega la suficiencia del sacrificio de Jesucristo y también promueve el orgullo.
ese orgullo que hay en el ser humano, en el hombre. Ahora, la Biblia te enseña claramente que la salvación es un regalo de Dios y que se recibe únicamente por la fe en Cristo. Segundo, invalidaría la gracia de Dios. Y esto es grave. Si la salvación pudiera ganarse por méritos humanos, acciones u obras, dejaría de ser un regalo de Dios. ¿Y qué pasaría? Se convertiría en una deuda u obligación por parte de Dios. Lo que es un absurdo, mis hermanos, ya que el Creador no le debe nada a la criatura. Dios no nos debe nada. Y tercero, demuestra una falta de comprensión de la santidad de Dios y la realidad del pecado nuestro. La Biblia enseña en Romanos capítulo 3, versículo 23, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Podemos ver según el texto que ninguna cantidad de buenas obras puede hacer a una persona lo suficientemente justa para merecer la vida eterna. Eso es imposible. Intentar justificarse por las obras. Mire, hermano, cuando usted intenta justificarse por las obras, ignora la incapacidad humana. Esa incapacidad humana no puede cumplir perfectamente la ley divina. No puede, mi hermano, ya que ningún hombre puede cumplirla a cabalidad, sino Cristo es el único que puede cumplirla. Aunque Jesús llama a creer en una obra, esa obra es la que Dios mismo requiere de nosotros. Y es una respuesta a su iniciativa, no a nuestra iniciativa. Nosotros debemos responder a la iniciativa de Dios, no una obra nuestra para salvarnos. Es una obra que resulta de su gracia, solamente de su gracia, no de nuestra capacidad de ganar la salvación por nuestros propios medios o méritos. Miren, mi hermano, la salvación no es algo que podamos iniciar o lograrla por nuestros propios méritos. Nunca la podríamos lograr. La salvación claramente es iniciada y dada por Dios de principio a fin. Él se encarga de tomar a esa persona que Él ha escogido desde antes de la fundación del mundo y encaminarla en esa salvación hasta llegar a ese estado que Él quiere de Él. Y es todo lo que podemos nosotros entender acerca de la salvación, que es iniciada de principio a fin. Nuestra parte, ¿qué debemos hacer nosotros, mis amados hermanos? Responder con fe. ¿A quién? A Él, el enviado de Dios. Él es el único que fue enviado para que tengamos vida eterna. En resumen, Juan 6, 28 y 29 nos enseña que la salvación es un don divino iniciado por Dios, cuya obra fundamental requiere del hombre solamente la fe en Jesucristo, no en obras humanas para ganarla. Y quiero dejarle una aplicación en cuanto a estos pasajes. Mis hermanos, hoy te invito a que examines tu corazón. ¿Confías en Cristo realmente o en tu desempeño espiritual? La obra que agrada a Dios es una fe viva, dependiente, humilde y perseverante.
Así que esa es la obra que realmente agrada a Dios. Y esto nos conecta con nuestro segundo encabezado. El pan verdadero no es el maná antiguo, sino el que descendió del cielo. Versículos 30 y 33. Le dijeron entonces: ¿qué señal pues haces tú para que veamos y te creamos? ¿Qué obras haces? Nuestros padres comieron el maná en el desierto, como está escrito: pan del cielo les dio a comer. Y Jesús les dijo: de cierto digo, no os dio Moisés el pan del cielo, mas mi Padre os da el verdadero pan del cielo. Porque el pan de Dios es aquel que descendió del cielo y da vida al mundo. Mis hermanos, la gente en el verso 30 pedía señal. Este pueblo estaba centrado en las señales y obras visibles. Ellos buscaban más alimento físico, recordando así la señal del maná en los tiempos de Moisés. Pero vemos nosotros que el maná fue una provisión divina para una necesidad específica y temporal. Eso no fue para siempre, ¿verdad? Porque solamente se dio en el desierto. ¿Y esto por qué motivo? Dios quería enseñarle a los israelitas a depender de Él diariamente, mis amados hermanos. Diariamente. Y preparándolos para la tierra prometida. ¿Y por qué? Porque simbólicamente este maná prefiguraba a Jesús como el verdadero pan de vida eterno, cuya venida hizo que el alimento físico se volviera innecesario ante el alimento espiritual que era Jesús mismo. Ese pan de vida eterna, mis amados hermanos, Dios ahora envió el maná cuando el pueblo se quedó sin comida tras salir de Egipto. Esto lo vemos en el libro de Génesis, cuando el pueblo sale y están sin comer en el desierto y le piden a Moisés que les dé alimento. Bueno, pues este maná, cuando el pueblo se quedó sin comida tras salir de Egipto, fue usado para alimentarlos durante su peregrinaje. Y esto fue más o menos por 40 años, mis hermanos, que ellos recibieron esta comida. Ahora bien, era una comida diaria, pequeña, y era de sabor dulce, que les daba fuerzas necesarias para seguir adelante en su peregrinaje. Mis hermanos, Dios instruyó a los israelitas a recoger solo la porción diaria, excepto que ellos recogían doble porción el sexto día por motivo del sábado. Acuérdense que el día de reposo era el sábado y ese día no trabajaban. Ellos no iban a ponerse a trabajar recogiendo el maná. Por esa razón, ellos recogían el día sexto doble el maná. Entonces, ellos no trabajaban, mostrando que debían confiar en su provisión cada día y no guardar para el mañana, excepto, como les dije, para el día sábado. Mis hermanos, el maná no lo podían guardar de un día para otro. ¿Sabe por qué? Porque se dañaba, se podría. Ellos no lo podían comer así dañado, porque se enfermaban. Y esto enseñaba al pueblo a depender de Dios todos los días. Todos los días. También esto les enseñaba a no desobedecerle, ya que al recogerlo, ya pasar y guardarlo para el día siguiente, traería consecuencias. ¿Cuáles consecuencias? Comerlo, enfermarse,
o quedarse sin alimento ese día por haber hecho eso. Y esto que demuestra la falta de fe en ellos. Por eso es importante que ellos obedecieran a Dios en cuanto a lo que Dios les había establecido acerca del maná. Ahora, el maná cesó el día en que celebraron la Pascua en Canaán y comenzaron a comer los frutos de la tierra. Dios detuvo el maná porque ya no estaban en el desierto. Ya ellos habían llegado a la tierra de Canaán y tenían acceso a alimentos que ellos mismos habían cultivado, indicando que habían llegado a un nuevo nivel de provisión. El maná físico era un alimento temporal, mis hermanos. Era un alimento temporal para su espiritual y eterno que descendió del cielo, como encontramos en este pasaje, mis hermanos. Jesús enseñó que Él es el verdadero alimento del cielo, que satisface el hambre espiritual para siempre. Para siempre. A diferencia del maná que los israelitas comieron y que eventualmente murieron después de comer. En resumen, mis hermanos, el maná fue temporal porque cumplió su propósito en el desierto y sirvió como una sombra de la provisión más grande y eterna de Dios en Jesús. Era una sombra de Jesús, que se hizo accesible al entrar en la tierra prometida. Ahora también podemos ver que el maná no vino de Moisés, sino de Dios. ¿Por qué el maná era de Dios y no de Moisés? Vamos a ver Éxodo 16:4. Dice que Dios le dijo a Moisés: haré llover pan del cielo para ustedes. Entonces, ¿de quién vino el maná? De Dios, no era de Moisés, porque Dios mismo le dijo a Moisés: haré llover pan del cielo. El maná parecía como una escarcha fina y blanca sobre el suelo del desierto, después que el rocío se evaporaba. Eso era por la mañana, temprano. Lo cual era una señal inequívoca de que el origen de ese maná era sobrenatural. No lo hacía el hombre, era dado por Dios. Así que Dios le instruyó a Moisés sobre cuándo y cómo recoger ese maná. Diariamente y doble ración el sexto día. Y Moisés comunicó estas instrucciones al pueblo. El pueblo estaba percibido de estas instrucciones. Cuando el pueblo se quejaba, Moisés los dirigía a Dios para que escucharan su voz y recibieran el alimento, no a él, sino que recibieran el alimento, mi hermano. El maná. Ese maná, mis hermanos, era una prueba para ver si el pueblo seguiría las instrucciones de Dios. Éxodo 16:4 también le recordaba a Israel que no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Jehová. Deuteronomio 8:3. Una cosa importante que Jesús reitera es que conecta el maná físico con el sustento espiritual. Jesús se identificó como el pan de la vida que descendió del cielo. Juan 6:35 al 51, explicando que el maná era un tipo de figura de Él, el alimento eterno que Dios provee, no Moisés. En resumen, Moisés, mis hermanos, fue solo un líder y portavoz, pero el maná era una provisión milagrosa directamente de Dios para sostener a su pueblo y enseñarle una lección espiritual profunda sobre su dependencia de Él
no de un hombre, no de un hombre, mis hermanos. Ahora, el verdadero pan es Cristo mismo enviado para dar vida al mundo, como dice el versículo 33. Cristo, mis hermanos, es el verdadero pan del cielo. ¿Por qué? Porque según la Biblia, especialmente en Juan 6, Él es el alimento espiritual que da vida eterna, satisfaciendo al hombre más profunda, más profunda del alma. Y a diferencia del maná físico que alimenta temporalmente, Jesús se ofrece a sí mismo como el sustento definitivo, siendo su sacrificio su cuerpo molido y su sangre derramada. Él es el único medio para la reconciliación con Dios y la vida eterna. Un don que se recibe creyendo solamente en Él y participando de su sacrificio, también como lo hacemos al participar de la cena del Señor. Mis hermanos, el maná, pan terrenal, alimentaba el cuerpo físicamente, pero perecía. Dios lo dio a los israelitas en el desierto como una provisión temporal. Ahora Jesús es el verdadero pan celestial. Él es el alimento que nutre el espíritu, da vida eterna y permanece para siempre. Él mismo descendió del cielo para dar vida al mundo. Jesús, como el pan de vida, sustenta el alma. Así como el pan físico nutre el cuerpo, Jesús es el alimento que satisface el espíritu humano y sacia el hambre de justicia y propósito. Creer en Jesús y comer de su cuerpo y beber de su sangre simbólicamente al tomar la cena del Señor, o sea, participar de su sacrificio, es necesario para tener vida eterna y ser levantado en el día postrero, no solo para vida física. Su cuerpo quebrado en la cruz es el pan de reconciliación entre Dios y su pueblo escogido, permitiendo que nuestra alma sea asociada, sea saciada eternamente. La obra de Dios es creer en Jesús, quien es el pan enviado para dar vida eterna y perdonar pecados y ofrecer justicia divina. Esa es la verdadera obra de Dios. La cena que nosotros tomamos, especialmente la tomamos y es como la comunión, o es la comunión que simboliza esta realidad. Al participar de ella, de tomar el pan y el vino, los creyentes simbólicamente recibimos el cuerpo y la sangre de Cristo, comiendo el pan, comiendo de Él y permaneciendo en Él para vida eterna. Y aquí, mis hermanos, quiero dejarle otra aplicación, y es la siguiente. Muchas veces nosotros buscamos el maná de cosas temporales, tales como emociones, experiencias, prosperidad y señales. Eso es lo que queremos muchas veces, pero ninguna de ellas te puede sostener tu alma, mi hermano. Ninguna de ellas. Solo Cristo es suficiente para sostener nuestras almas realmente.
Y esto nos conecta con nuestro tercer encabezado. Jesús, el pan de vida que sacia para siempre, en los versos 34 y 35. Hermanos, ante la declaración de Jesús sobre el verdadero pan del cielo, la multitud responde con una petición que revela tanto hambre como ceguera espiritual. Señor, danos siempre este pan. Ellos desean el beneficio, pero aún no comprenden la identidad del dador. Buscan provisión continua, pero no han entendido que la provisión es una persona. ¿Cuál es esa persona? Cristo, ¿verdad? Esta persona se parece mucho a la de la mujer samaritana cuando dijo: Señor, dame de esa agua, en Juan 4:15. En ambos casos, Cristo responde revelándose a sí mismo. Entonces Jesús pronuncia una de las más sublimes declaraciones aquí. Y esta declaración cristológica del cuarto evangelio, que dice: yo soy el pan de vida. Esta es la primera de las grandes declaraciones. Yo soy, conectando directamente a Cristo con el nombre divino, revelado en Éxodo 3:14. Ahora Jesús no se presenta simplemente como un medio para la vida, sino como la fuente misma de la vida. Y vamos a ver aquí lo siguiente. Primero, Cristo es la satisfacción final del alma. Cuando Jesús dice: yo soy el pan de vida, está afirmando algo importante, y es que solo Él puede satisfacer el hambre más profunda del ser humano. El pan era el alimento básico en el mundo judío. Sin pan no había vida. Así, Cristo se presenta ahora como esencial, necesario e insustituible en este texto, mis amados hermanos. Él no ofrece simplemente bendiciones temporales, bienestar emocional o prosperidad material. Él se ofrece a sí mismo. El alma del hombre, mi amado hermano, fue creada para Dios. Y fuera de Cristo, esa alma permanece inquieta, vacía y hambrienta. Todo intento de saciarse con el mundo es vano. Como dice el salmista: mi alma tiene sed del Dios vivo. Salmo 42:2. Cristo, mis hermanos, no llena momentáneamente. Él satisface plenamente. No alimenta por solo un día, como el maná en el desierto, ¿verdad?, que los alimentaba diariamente, sino que da vida que no se agota. ¿Qué está entendiendo esto, mi hermano? Amén. Cristo nos da vida inagotable, mis hermanos. Y hasta aquí quiero traerles una aplicación. Cuando nosotros buscamos plenitud en el éxito, como muchos podemos ver hoy, en la estabilidad económica, el reconocimiento o incluso en el ministerio, revelamos que hemos perdido de vista el pan de vida. Eso es lo que estamos revelando. El creyente maduro aprende que Cristo es suficiente, mi amado hermano, aun cuando falten muchas otras cosas. Quiero decirte que muchos hoy están corriendo tras las cosas materiales y pasajeras de este mundo.
y no están corriendo tras Cristo. Y primeramente, ¿cuál es el orden, mi amado hermano? Buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas vendrán por añadidura. ¿Usted cree que el Señor no sabe de qué tiene usted necesidad? Dice, antes que tú me pidas, yo sé de qué tienes necesidad. Ese es el orden del creyente, el orden que debe guardar cada creyente en su vida, mi hermano. Buscar a Dios primeramente, el reino de Él y su justicia. Entonces, venir a Cristo implica una dependencia absoluta, mi amado hermano. No una mera aparente dependencia, es una dependencia absoluta. Jesús declara, el que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Aquí Cristo está usando dos expresiones paralelas, venir y creer. Ambas describen la misma realidad espiritual. La fe salvadora, venir a Cristo, no es un acto externo, ni una ceremonia religiosa, ni una decisión emocional momentánea. No, mi hermano. Si tú vienes a Cristo de esta manera, no estás viniendo a Cristo realmente. Es un movimiento del alma producido por la gracia soberana de Dios. Producido por la gracia soberana de Dios. Venir a Cristo implica reconocer nuestro estado espiritual que está corrompido. Venir a Cristo es abandonar toda justicia propia y descansar completamente en la obra consumada de su Hijo, del Hijo o de Cristo. Es lo que nosotros debemos hacer, descansar en esa obra consumada de Él. No es venir a una religión, no es venir a una iglesia local, ni a una experiencia mística, como vemos en muchos lugares, experimentando cosas místicas. Es venir al Salvador crucificado y resucitado. Este venir, mis hermanos, no es solamente hoy y mañana no, sino pasado mañana. Es un venir continuo, todos los días, mis hermanos. El creyente no viene a Cristo solo el día de su conversión, o solo el día que le está yendo bien y el día que le está yendo mal no, ¿verdad? Sino que vive viniendo a Él cada día en fe y arrepentimiento y dependencia. Este venir es posible únicamente porque el Padre atrae eficazmente al pecador. Como dice Juan 6:44, ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere, y yo le resucitaré en el día postrero. Entonces, no es la voluntad caída del hombre la que inicia este movimiento, sino la gracia soberana de Dios la que concede el venir a Él. La gracia soberana. ¿Está claro hasta ahí? Ahora, la seguridad del creyente saciado para siempre. Vemos que las promesas de Cristo son absolutas y gloriosas. Nunca tendrá hambre, no tendrá sed jamás. Son promesas de Dios y son fieles y verdaderas, porque Él no miente. Aquí no hay ambigüedad ni condiciones ocultas. Cristo habla con autoridad divina. El que verdaderamente viene a Él, dice, jamás volverá a la condición de muerte espiritual. Jamás, mi hermano.
Si tú realmente has venido a Él, a buscarle de todo corazón, nunca volverás a esa condición de muerte espiritual. Esto no significa que el creyente nunca experimente pruebas, luchas o momentos de sequedad espiritual. No, mi hermano. Esto no significa eso. Significa que nunca será abandonado, nunca será desechado, nunca será dejado sin la gracia suficiente. Eso es lo que significa. Esta promesa, mis hermanos, sostiene la doctrina de la perseverancia de los santos. Cristo no solo salva, Cristo guarda. Cristo no solo da vida, Cristo sostiene esa vida hasta el fin. Como afirma él más adelante en este mismo capítulo, dice: y esta es la voluntad del que me envió, que de todo lo que me diere no pierda yo nada. Juan 6:39. Quiero dejarle una aplicación en esta mañana. Mi hermano, tu seguridad no descansa en la fuerza de tu fe, sino en la fidelidad del pan de vida. Cuando tú tropieces, porque vas a tropezar en esta tierra, lógicamente, vuelve a Él. No te quedes en ese estado, mi amado hermano. Vuelve a Él. Cuando sientas sequedad espiritual, aliméntate de Él. ¿Y cómo recibes alimento? Por medio de su preciosa palabra, esta que estás tú recibiendo en esta mañana. Mis hermanos, Él no falla, Él no se agota, Él no abandona a los suyos. Conclusión: Jesús no vino a mejorar vidas temporalmente. Él no vino a eso, mis hermanos, sino a dar vida eterna. Él es el pan que satisface, el Salvador que recibe y el Señor que guarda. Todo aquel que viene a Él jamás será echado fuera. Quiero que lo tengas claro en esta mañana. Y jamás volverás a tener hambre espiritual. Jamás. Así que, mi hermano, te hago un llamado a la reflexión en esta mañana. Examinémonos si estamos buscando a Cristo por quien es Él realmente, o solo por sus dones. Hay que examinarse, ¿verdad? Volvamos al pan de vida, volvamos a la fe sencilla, humilde y perseverante. Porque la Biblia es clara cuando dice que el que perseverare hasta el fin, entonces este será salvo. Y que el Señor nos guarde de caer en la misma trampa de la multitud que solo seguía a Cristo por los motivos equivocados. Alimento pasajero. Así que, mi hermano, que Dios añada bendición a su preciosa palabra en esta mañana. Y le hago un llamado a los no creyentes en esta mañana. Si hay alguien aquí que aún no ha venido a Cristo, escuche la voz del Salvador. El que viene a mí nunca tendrá hambre, lo dice su preciosa palabra. No es tu obra, no es tu esfuerzo, no es tu mérito. Dios envió a su Hijo para salvar pecadores. Para eso lo envió. Ven a Cristo, cree en Él
arrepiéntete, entrégale tu vida. Él es el pan del cielo y fuera de Él no hay vida eterna. Amigo que me escuchas, oremos en esta mañana. Padre, te damos gracias porque tu preciosa palabra ha sido expuesta. Te pido que ella pueda llegar a esos corazones y que no regrese a ti vacía, Señor, sino que cumpla el propósito por el cual tú le envías a cada uno de los oyentes. Padre, que podamos reconocer, que cada persona pueda reconocer que tú eres el verdadero pan del cielo, ese alimento que da vida eterna, y que fuera de ti no hay nada que pueda darnos salvación y vida eterna. Tu palabra lo dice claramente, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Solamente en Cristo, que es el pan que descendió del cielo, tenemos salvación y vida eterna. Gracias, Señor. Amén. Amén.